Bienvenidos un día mu de ese a mi canal. Ahí estoy que no quepo de la emoción superíndice 3N, porque hoy tenemos un programa que su copyright, les va a encantar. Ya lo vieron en el título, pero necesito repetirlo para que la emoción superíndice 3N se contagie. Hoy vamos a hablar de The Method de Mir y Can Yaman. Mis queridas, mis queridos, la pareja que incendió las pantallas con Erkencikus, pájaro soñador, sigue siendo el comidillo del mundo del espectáculo años después. Y es que su historia es como una telenovela turca de esas que nos tienen al borde del asiento con giros inesperados, drama, pasión y un final que aún está por escribirse. ¿Por qué, seamos honestos, quién no suspiró con Sanem y Can? ¿Quién no sintió esa química arrolladora que traspasaba la pantalla? Y lo más importante, ¿quién no se pregunta si ese amor, que parecía tan real, sigue vivo en el corazón de Demet y Can? Pues bien, pónganse cómodos, prepárense su cafecito turco, o lo que prefieran, de aquí no juzgamos, porque hoy nos vamos a sumergir de lleno en este culebrón. Vamos a analizar cada rumor, cada indirecta, cada gesto que nos hace pensar que el amor entre Demet y Can no solo no murió, sino que podría estar floreciendo de nuevo. Vamos a desmenuzar la historia, desde el flechazo inicial hasta la dolorosa ruptura, y vamos a especular, claro que sí, sobre el futuro de esta pareja que nos tiene a todos en vilo. Pero antes de que sigamos con esta bomba de información, tengo que pedirles lo de siempre, que es lo que hace que este canal siga vivo y latiendo. Por favor, denle un like a este vídeo, un like enorme. Si les gusta este chisme jugoso, compártanlo con todos sus amigos fans de Demet y Can, vamos a armar el club de fans oficial. Y lo más importante, suscríbanse al canal. Activen la campanita, esa que está ahí al ladito del botón de suscribirse, para que no se pierdan ni uno solo de mis vídeos. Aquí les traigo siempre lo último del mundo del espectáculo turco y latino, con noticias exclusivas, entrevistas, chismes y mucho más. Así que ya saben, suscríbanse y activen la campanita. Ahora sí, sin más rodeos, vayamos al grano. Agárrense fuerte porque el viaje está por comenzar. Asterisco asterisco el origen de la magia, Erkencikus, y el flechazo inesperado asterisco asterisco. La historia de Demet y Can es una de esas que parecen sacadas de un guión de telenovela. Dos jóvenes actores, ambos increíblemente atractivos, con personalidades que se complementan a la perfección y, lo más importante, con una química que podía incendiar una habitación. Cuando fueron elegidos para protagonizar Erkencikus, nadie imaginó el fenómeno mundial en el que se convertiría la serie. Erkencikus era una comedia romántica fresca, divertida y llena de encanto. Contaba la historia de Sanem Aydin, una joven soñadora y algo torpe, que trabaja en una agencia de publicidad y se ve envuelta en un triángulo amoroso. The Method de Mir le dio vida a Sanem con una naturalidad y un carisma que conquistaron al público. Por otro lado, Can Divit, un fotógrafo aventurero y carismático que regresa a Estambul después de vivir durante años en el extranjero, es interpretado por Can Yaman. Can le imprimió al personaje una sensualidad y un magnetismo que dejaban a las espectadoras, y a algunos espectadores también, no nos avergoncemos, sin aliento. Desde el primer momento, la magia entre Demet y Can fue evidente. Sus miradas, sus sonrisas, sus gestos, todo indicaba que había algo más que una simple relación profesional. Los fans de la serie no tardaron en crear teorías sobre su posible romance en la vida real, analizando cada detalle de sus interacciones en el set de grabación. Y efectivamente sus sospechas eran ciertas. Durante el rodaje de Erkencikus, Demet y Can iniciaron una relación sentimental que llenó de ilusiones a sus seguidores. Se les veía juntos en eventos públicos, en viajes, compartiendo momentos íntimos que confirmaban que su amor había trascendido la ficción. Los paparazzi los seguían a todas partes, buscando la foto perfecta que confirmara lo que ya todos sospechaban: Demet y Can eran la pareja del momento. La prensa turca e internacional se hizo eco de su romance, publicando artículos y fotografías de la pareja en cada oportunidad. Los fans estaban eufóricos, creando cuentas de Instagram y Twitter dedicadas a Demet y Can, compartiendo fotos y vídeos de sus momentos más románticos. Parecía que su amor era indestructible, un cuento de hadas que se había hecho realidad. Asterisco asterisco la tormenta perfecta, presión mediática y diferencias irreconciliables asterisco asterisco. Pero como suele suceder en las historias de amor que parecen demasiado perfectas, comenzaron a surgir los problemas. La presión mediática era abrumadora, con los paparazzi siguiéndolos a todas partes y la prensa publicando rumores y especulaciones sobre su relación.
Además, las agendas de trabajo de ambos eran muy exigentes, lo que les dejaba poco tiempo para estar juntos y disfrutar de su relación. Los rumores de celos, discusiones y diferencias irreconciliables comenzaron a circular en la prensa turca. Se decía que Demet era celosa del éxito de Can y que no soportaba la atención que él recibía de otras mujeres. También se rumoreaba que Can era demasiado posesivo y que no le gustaba que Demet trabajara con otros actores. La verdad es que nadie sabe con certeza qué fue lo que realmente sucedió entre ellos. Pero lo cierto es que poco después del final de Erkencikus, Demet y Can anunciaron su separación, dejando a sus fans con el corazón roto. Fue un golpe muy duro para todos aquellos que creían en su amor, que veían en ellos la pareja perfecta. La ruptura de Demet y Can fue un tema muy comentado en la prensa turca durante semanas. Se publicaron artículos y entrevistas con amigos y familiares de ambos, tratando de explicar las razones de su separación. Pero ninguno de los dos habló públicamente sobre el tema, manteniendo un silencio que alimentó aún más los rumores y las especulaciones. *** Caminos separados, nuevos amores y viejos recuerdos ***. Después de la ruptura, Demet y Can siguieron caminos separados, tanto en lo personal como en lo profesional. Demet se enfocó en su carrera como actriz, protagonizando varias series y películas que la consolidaron como una de las estrellas más importantes de Turquía. En el ámbito personal, Demet se casó con el cantante Oğuzhan Koç, una relación que terminó en divorcio hace poco tiempo. Can, por su parte, también continuó su carrera como actor, participando en varias producciones internacionales que le permitieron alcanzar la fama mundial. Además, Can se convirtió en un defensor de causas sociales, trabajando con varias organizaciones benéficas y utilizando su plataforma para generar conciencia sobre temas importantes. Can también ha tenido otras relaciones sentimentales, pero ninguna ha logrado eclipsar el recuerdo de su romance con Demet. A pesar de la distancia y del tiempo transcurrido, el cariño entre Demet y Can parecía seguir latente. En varias ocasiones, ambos han sido preguntados por su relación pasada y, aunque han evitado dar detalles concretos, siempre han hablado con cariño y respeto el uno del otro. Demet, por ejemplo, ha dicho que guarda un recuerdo muy especial de su tiempo con Can y que siempre le estará agradecida por el apoyo que le brindó durante el rodaje de Erkencikus. Can, por su parte, ha dicho que Demet es una persona muy importante en su vida y que le desea lo mejor en todo lo que haga. Estas declaraciones, aunque ambiguas, han sido interpretadas por muchos como una señal de que la puerta a una posible reconciliación no está completamente cerrada. ***, resurgiendo de las cenizas. Los rumores de un nuevo acercamiento ***. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante. En las últimas semanas han surgido rumores cada vez más fuertes sobre un posible acercamiento entre Demet y Can. Algunos medios aseguran que se han estado comunicando en secreto, intercambiando mensajes y llamadas. Otros incluso hablan de encuentros discretos en lugares alejados de la mirada pública. ¿Qué hay de cierto en todo esto? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Ni Demet ni Can han confirmado ni desmentido los rumores. Sin embargo, hay ciertos indicios que hacen pensar que algo está pasando entre ellos. Por ejemplo, hace poco Demet publicó una fotografía en su cuenta de Instagram en la que llevaba un collar muy similar a uno que Can le había regalado durante el rodaje de Erkencikus. Los fans más observadores no tardaron en darse cuenta de este detalle y comenzaron a especular sobre el significado oculto de este gesto. ¿Sería una forma de recordarle a Can los buenos momentos que vivieron juntos? ¿O simplemente una coincidencia? Este detalle del collar generó una verdadera explosión en las redes sociales. Los fans de Demet y Can comenzaron a analizar la fotografía con lupa, buscando cualquier otro indicio que pudiera confirmar los rumores de reconciliación. Algunos incluso crearon montajes comparando el collar que Demet llevaba en la fotografía con el que Can le había regalado durante el rodaje de Erkencikus, demostrando que eran prácticamente idénticos. Otro indicio que ha alimentado los rumores es el hecho de que ambos se han seguido mostrando apoyo mutuamente en redes sociales. Demet ha dado me gusta a algunas publicaciones de Can, y Can ha hecho lo mismo con las publicaciones de Demet. Si bien esto podría considerarse un gesto de amistad, muchos creen que hay algo más detrás de estos simples me gusta. En la era de las redes sociales, un like puede significar mucho más de lo que parece. Además, en varias entrevistas recientes, tanto Demet como Can han sido preguntados por su relación pasada y, aunque han evitado dar detalles concretos, ambos han hablado con cariño y respeto el uno del otro.
Demet, por ejemplo, ha dicho que guarda un recuerdo muy especial de su tiempo con Khan y que siempre le estará agradecida por el apoyo que le brindó durante el rodaje de Erken Cikus. Khan, por su parte, ha dicho que Demet es una persona muy importante en su vida y que le desea lo mejor en todo lo que haga. Estas declaraciones, aunque ambiguas, han sido interpretadas por muchos como una señal de que la puerta a una posible reconciliación no está completamente cerrada. Algunos incluso se atreven a afirmar que el divorcio de Demet ha sido el catalizador que ha propiciado este reencuentro. La idea de que Demet está soltera nuevamente ha alimentado la esperanza de muchos fans que sueñan con verlos juntos otra vez. *** Las teorías de los fans, un universo de posibilidades ***. Y hablando de fans, mis amores. Los fans de Demet y Khan son los verdaderos detectives de esta historia. Han creado un universo de teorías y especulaciones sobre su posible reconciliación, analizando cada detalle de sus vidas y buscando cualquier indicio que pueda confirmar sus sospechas. Algunos creen que Demet y Khan nunca dejaron de estar en contacto y que su relación se mantuvo en secreto durante todos estos años. Otros piensan que el tiempo y la distancia les han permitido madurar y superar sus diferencias, y que ahora están listos para darse una segunda oportunidad. También hay quienes creen que su reencuentro es una estrategia de marketing para promocionar un nuevo proyecto juntos. La verdad es que las teorías de los fans son infinitas y cada cual tiene su propia versión de la historia. Pero lo que sí es cierto es que su pasión y su dedicación son admirables. Son ellos quienes mantienen viva la llama de la esperanza y quienes nos hacen creer que el amor entre Demet y Khan todavía es posible. ***, ¿qué piensan ustedes? El debate está abierto ***. Pero, ¿qué piensan ustedes? ¿Creen que Demet y Khan podrían darse una segunda oportunidad? ¿O simplemente se trata de una amistad platónica? ¿Creen que su historia de amor es digna de una telenovela turca? ¿O piensan que es mejor que cada uno siga su camino por separado? Me encantaría saber su opinión en los comentarios. Vamos a armar un debate apasionante. Compartan sus teorías, sus sospechas, sus deseos, todo lo que tengan en mente. Quiero leer sus comentarios y saber qué piensan ustedes sobre esta historia que nos tiene a todos en vilo. Personalmente creo que la historia de Demet y Khan es una historia de esas que te hacen creer en el amor verdadero. Dos personas que se enamoraron perdidamente, que vivieron momentos inolvidables, pero que también tuvieron que enfrentar dificultades y desafíos que pusieron a prueba su relación. Aunque su relación terminó, el cariño y el respeto entre ellos sigue siendo evidente. Y, quién sabe, quizás el destino les tenga preparada una segunda oportunidad. ***, un llamado a la prudencia, respeto ante todo ***. Ahora bien, es importante recordar que al final del día, se trata de sus vidas personales y que debemos respetar su privacidad. Si deciden volver a estar juntos, será una decisión que solo les compete a ellos. Y si deciden seguir caminos separados, también debemos respetarlo. No debemos presionarles ni acosarles con preguntas y especulaciones. Debemos dejar que tomen sus propias decisiones y que vivan sus vidas como mejor les parezca. Al fin y al cabo son seres humanos como nosotros, con sentimientos y emociones que merecen ser respetados. Lo que sí es cierto es que la historia de Demet y Khan seguirá dando de qué hablar durante mucho tiempo. Su química es innegable, su talento es inmenso y su historia de amor ha conquistado a millones de fans en todo el mundo. Así que estemos atentos a las próximas noticias, porque estoy segura de que esta historia aún no ha terminado. ***, desmintiendo noticias falsas, la importancia de la veracidad ***. Antes de terminar este vídeo, quiero hacer una pequeña aclaración. Algunos medios han publicado información falsa sobre Demet y Khan, asegurando que se han reconciliado y que están planeando casarse. Quiero dejar claro que esta información no es verídica. Hasta el momento, no hay ninguna confirmación oficial de una reconciliación. Los rumores son solo eso, rumores. Es importante que no se dejen llevar por noticias falsas y que esperen a que Demet o Khan hagan algún anuncio oficial. No debemos creer todo lo que leemos en Internet y debemos contrastar la información antes de compartirla. La desinformación puede causar mucho daño y puede afectar la vida de las personas involucradas. Por eso les pido que sean prudentes y que no se dejen llevar por los rumores. Esperemos a que Demet o Khan nos den una confirmación oficial antes de celebrar una posible reconciliación. ***, en resumen,
Un amor que no se olvida ***. En resumen, en este vídeo hemos explorado los rumores sobre un posible acercamiento entre The Method Demir y Can Yaman. Hemos analizado los indicios que han alimentado estas especulaciones y hemos recordado su historia de amor pasada. Si bien no hay ninguna confirmación oficial de una reconciliación, el cariño y el respeto entre ellos sigue siendo evidente. Su historia es un claro ejemplo de que el amor puede superar cualquier obstáculo y que a veces, las segundas oportunidades son posibles. Pero también es un recordatorio de que debemos respetar la privacidad de las personas y no dejarnos llevar por los rumores y las especulaciones. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir con ustedes las últimas noticias del mundo del espectáculo turco y latino. Gracias por su apoyo incondicional. ***, la despedida y un nuevo comienzo, ***. Ahora sí, antes de despedirme, quiero pedirles un favor. Si les gustó este vídeo, por favor déjenme un like, compártanlo con sus amigos y, lo más importante, suscríbanse al canal. No se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Y déjenme sus comentarios, ¿qué opinan de esta historia? ¿Creen que Demet y Can deberían darse una segunda oportunidad? Quiero leer sus opiniones. Y recuerden, la vida es un pájaro soñador, lleno de sorpresas y emociones. Así que vivan cada día al máximo, persigan sus sueños y nunca pierdan la esperanza. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y que viva el amor, aunque sea en la pantalla por ahora.